encuesta que pasamos, hicimos un pequeño repaso, ¿no? Hicimos 5 preguntas, bueno, no, iba a decir básicas, ¿no? Pero bueno, no son tan básicas muchas veces, ¿no? La primera que hacíamos es cómo es la manera de crear los productos en la organización, ¿no? Como podéis ver, casi todas las organizaciones de las que fuimos preguntando en la muestra se basan en una organización híbrida, ¿no? En la que siempre hay un nodo central que da soporte a los distintos spokes, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque si os fijáis, desde el punto de vista de descentralización pura no hay nada y sí que hay bastante descentralización, ¿no? El 64,71, lo que decía, apoyan esta teoría, ¿no? ¿Y cuáles son los principales retos que han respondido o que han indagado, ¿no? Las organizaciones que han hablado de esto, ¿no? Primero, la adopción tecnológica, o sea, muchas veces los usuarios de negocio no tienen ese fomento, o sea, no tienen esa formación tecnológica para poder asumirlo. El conocimiento de las distintas áreas usuarias, que muchas veces en tema de data tampoco las áreas usuarias tienen muchas veces esa formación, ¿no? Esto que comentaban Pablo, esto que comentaba Borja, ¿no? De cómo ponemos a disposición, pero luego hay que poder accionarlo, ¿no? Y muchas veces no llegan, ¿no? Y luego muchas veces también depende, o sea, las organizaciones depende cómo hacen su modelo operativo en función de qué productos sean su objetivo, si son fundacionales o productos más regulatorios o productos de análisis y valor, ¿no? Esto es lo que se separaba un poco en estos distintos modelos. La siguiente pregunta que se hizo va más ligada a la distribución. Dice, bueno, una cosa es cómo estoy organizado, pero otra cosa es cómo distribuyo mis productos de datos, ¿no? Cualquiera puede crear productos de datos en la organización. En la organización cualquiera podría crear los productos de datos, ¿no? Pero ¿cómo los distribuye, ¿no? Y mayoritariamente lo que se ve en las encuestas es que se distribuyen de manera centralizada. Cuando se habla de manera centralizada, no se está hablando simplemente que tenga que haber un equipo que sea el que distribuya a todo el mundo, sino que en algunos casos se pone la tecnología y se está dando libertad a los usuarios de negocio para que lo pongan. Yo creo que en la charla Julio lo ha comentado muy bien, ese data marketplace, ¿no? Esa forma de distribuir los datos, ¿no? Es una tendencia que cada vez se ve más patente en todo esto, ¿no? Pero sí que es cierto que la centralización o la distribución desde un único punto para facilitarle a los usuarios es algo que es mayoritariamente la opción elegida por las distintas organizaciones que respondieron. ¿Vale? Luego, una vez que ya, entendíamos cuál era cómo distribuimos y cómo tenemos nuestro modelo, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de autonomía, ¿no? Y hacíamos 2 preguntas que, si os fijáis, van a ir bastante parejas, ¿no? En cómo es el nivel de autonomía para crear datos por los usuarios, ¿vale? Y que estos entren en un circuito gobernado y ordenado. Y la siguiente va de la visualización. Quiero que os fijéis bastante bien porque realmente la suma de modelos en los que haya una autonomía media o alta es muy parecida, ¿vale? Estamos hablando de un 79,41 y creo que un 83 la siguiente, pero lo que cambia bastante es la forma, ¿vale? Las organizaciones damos más flexibilidad para poder visualizar, ahora lo veremos en la siguiente. Damos más flexibilidad para poder montar dashboards sobre los datos ya creados y menos para crear datos, ¿vale? Se va a caer. ¿Vale? O sea, algo que, bueno, que tiene relativo sentido, ¿no? Pero si queremos escalar y si queremos ir hacia adelante, tenemos que plantearnos muchas veces hasta cuándo, desde un punto de vista centralizado, vamos a poder generar todos los datos en función de las distintas organizaciones. Esto es lo que decía Rafa, que casi llegamos a las manos en el DES, pero no llegamos, ¿vale? Y esta es la segunda parte, ¿no? Esto es cuando lo vemos. Si veis cómo cambia la tendencia entre las capacidades altas y en ambas visualizaciones, hay un salto de más de 15 puntos, ¿vale? Aproximadamente, ¿no? Entonces, sí que no tenemos miedo a dar herramientas a negocio para que pueda crear visualizaciones, pero sí que tenemos miedo a poder crear datos de una manera desgobernada. ¿Vale? Entonces, aquí las reflexiones que hay es, tenemos un modelo suficientemente robusto, tenemos una cultura del dato en la que nadie se lo quiere saltar, etcétera. ¿Vale? Y por último, queríamos preguntar, y una vez que ya, si pensamos que nuestro modelo está bien organizado, si pensamos que podemos distribuir los datos, ¿cómo medimos el impacto o si se mide el impacto? Ahora, durante el debate iremos repasando todo esto, ¿vale? Era por contextualizarlo un poco, pero sí que es cierto que, que el nivel de avance parece bastante bueno, ¿no? Estamos hablando más del 55% de las organizaciones tienen en alguna medida capacidad de medir los datos, ¿vale? O sea, esto es algo que ahora lo vamos a hablar, pero si de las primeras conversaciones o de los primeros eventos que hubo en el club y se empezó a hablar de esto, hasta ahora ha habido un salto bastante grande en organizaciones que ya hacen efecto, o sea, ya hacen
metodologías o formas de empezar a medir cómo ponemos el valor a disposición de los usuarios.